los problemas que afronta la región centro, como que se ha convertido en una demandante neta, en una importadora neta de energía, más que en una generadora en sí misma. Problemas de corto plazo, de largo plazo. Los problemas de largo plazo mucho más graves que los de corto plazo. Algunas de las discusiones que aquí voy a mencionar ya son de dominio público, ya por lo menos tienen algún tipo de generalización, de socialización en algunos sectores de la opinión pública de la región. Pero creo que hay que profundizar en este tipo de debate, porque ni más ni menos es un debate que tiene que ver con la concepción misma de la ciudad, con la realidad misma que afrontamos del siglo XXI y con la sostenibilidad de nuestra ciudad precisamente en este territorio en el siglo XXI. Y empezaría por el problema más grave que tenemos. El problema más grave es el cambio climático. Y se concentra en el tema que tiene que ver con la energía, en el agua. Ni más ni menos, compartimos una olla hidrográfica, la del río Bogotá, tangencialmente y de manera muy desacertada. En algún momento de la historia de la ciudad reciente se decidió traspasar aguas de otra cuenca hidrográfica, la de la Orinoquía, exactamente en Chingaza, con unas consecuencias que de mantener o profundizar nos llevarían necesarísimamente a un conflicto internacional con Venezuela y a un conflicto nacional con la población que vive aguas abajo del río Blanco, hasta el río Meta, Piedemonte Llanero y Orinoquía colombiana. Ese fue un error que nosotros hemos inmediatamente, no digo corregido, pero sí neutralizado, porque hemos tomado la decisión de no hacer Chingaza 2, que trasvasaría aún más agua de la cuenca del Orinoco hacia la cuenca del río Bogotá. ¿Por qué menciono este tema del agua? Y quiero aquí profundizar un poco el tema, porque la producción de energía eléctrica de Colombia en general, en su mayor parte, pero de la región central también, tiene como materia prima el agua. Desde los primeros inicios de la generación eléctrica en el centro hasta el día de hoy, inclusive, nuestro mayor potencial, nuestra mayor oferta de energía en el centro de la ciudad proviene del agua. Y del agua de la cuenca del río Bogotá, de sus afluentes, del río Teusacá, del río Bogotá exactamente, de su sistema de embalses, incluso del Muña, de la caída natural, que ahora no es tan natural, del Salto de Tequendama, que creo viene a ser el sistema de generación de energía eléctrica más eficiente del país, precisamente por su característica de caída natural, el Salto del Tequendama y la caída del agua del río Bogotá hacia la parte baja de su cuenca. Ese mismo agua que se produce en la cuenca, o que llega a la cuenca del río Bogotá, no solamente se utiliza para la energía eléctrica, sino que se utiliza para el agua potable de 10 millones de habitantes, aún en crecimiento, y para fines agrarios como tradicionalmente era. 3 usos fundamentales. 3 usos fundamentales que, dado que el agua es limitada, dado que no es ilimitada,
que ya no podemos concebir el criterio que teníamos en el siglo XX, tratando de catalogar el agua como un recurso natural renovable. No es renovable exactamente. Siendo limitada, pues los usos del agua entran en conflicto. Y cada vez que sea más limitada el agua, entrarán más en conflicto. Y aquí el problema de largo plazo, de largo y corto plazo que quiero mencionar. Porque, ¿de dónde viene el agua de la cuenca del río Bogotá? Sus afluentes, sus quebradas, el río mismo, sus humedales, la materia prima de sus embalses, con usos diferenciados en la cuenca alta, incluso en la cuenca media. ¿De dónde viene el agua? El agua proviene 100% de una sola circunstancia, porque llueve en los páramos. Mire ese hecho tan simple, pero que nos conduce a un enorme grado de vulnerabilidad vital. La única manera para que exista agua en la cuenca del río Bogotá es que llueva en los páramos. El agua no proviene de ninguna otra fuente. La lluvia en los páramos. Y si ustedes consultan con científicos, expertos en el agua, etcétera, y le hacen una también muy simple pregunta: ¿por qué llueven los páramos? Que sería vital para el análisis que aquí va a venir. ¿Por qué llueven los páramos? La respuesta científica, ¿saben cuál es? No sabemos. No se sabe por qué llueven los páramos. A diferencia de la ciudad de Lima, que es la segunda ciudad más grande construida en el mundo, en medio de un desierto después del Cairo, Lima tiene el agua arriba, la trae. Puede ser costoso, pero la trae. Es una ciudad muy verde. Nosotros realmente no tenemos el agua arriba. No hay un más arriba de Bogotá que no sean los páramos. Es decir, nuestra fuente real y única para abastecernos de agua sin pensar en trasvases, muchísimo más costosos y perjudiciales y conflictivos, es que lluevan los páramos. Y como no sabemos por qué llueven los páramos, entonces tenemos un problema en el cambio climático. El cambio climático, que como ustedes saben, es el producto de un sobreconsumo que vierte gases invernaderos por parte de los sectores más pudientes de las sociedades humanas, generalmente urbanas de las ciudades. Allí se concentra la gran responsabilidad que produce lo que llamamos cambio climático. Tiene un efecto de largo plazo. Si no lo detenemos, es que nos acabamos como especie. De corto y mediano plazo, que los picos son cada vez más agudos. En Bogotá lo que hemos percibido, visto, vivido, son picos invernales, que todos conocemos, no tenemos que profundizarlo, pero no hemos visto los picos de sequía. Como la sabana de Bogotá es una taza rodeada de montañas y en la cumbre de esas montañas los páramos, Chingaza, Sumapaz, al norte Huacheneque, que tiene una licencia de exploración de gases naturales encapsulados en arcilla en su subsuelo, lo cual sería mortal, y en el páramo de Huacheneque nace la cuenca del río Bogotá y el páramo de Guerrero. 4 páramos. Es el sistema que rodea una taza, que es el altiplano. En épocas de sequía profunda las nubes no pasan. Y si las nubes no pasan, no llueve en los páramos.
Y entonces ya ustedes pueden sacar unas consecuencias que se pueden medir hasta matemáticamente, pero que es importante tenerlo en el contexto de esta discusión, porque ahora vamos a entrar si potenciamos la línea, si no la potenciamos, etc. Si el Muña, si no el Muña, pero este es el problema fundamental, que nos obliga a todos los actores sociales, empresariales, ligados a la energía eléctrica, ligados al consumo de agua potable, ligados a la agricultura, ligados a la urbanización, a llegar a un pacto de convivencia. Y el pacto de convivencia, señor superintendente, está profundamente determinado, predeterminado, por unas normas que la humanidad empezó a tomar desde hace 2 años para acá. Y que yo creo, aunque los defendí en mis campañas, tuve el agrado, después del referendo al agua que promovió unos sectores de la ciudadanía, de defenderlo en la campaña presidencial y de, por tanto, socializar el tema, tienen que ver, y creo que no se ha tomado todavía, no hay la suficiente conciencia institucional de este hecho, tiene que ver con que las Naciones Unidas, finalmente, después de muchas discusiones, en contra estuvo el voto de los Estados Unidos, Australia, Canadá, la abstención de Colombia en su momento, pero 140 países al otro lado, votando afirmativamente por iniciativa de Bolivia, la configuración del derecho al agua potable y al saneamiento básico como derecho esencial de la humanidad. Es la resolución de las Naciones Unidas. Hace 1 año y medio creo que es el periodo que tenemos de vigencia de esa norma. Es un nuevo derecho que se incluye en la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tratado internacional del cual Colombia es signatario y por virtud de nuestra Constitución del 91 ya hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, porque se trata de derechos. Y entonces aquí es donde yo empiezo a sentir, y esto es lo que predetermina el pacto de convivencia, que todavía no hemos asimilado qué significa eso. En Colombia, todavía no lo hemos asimilado. Es más, poco se menciona. El derecho al agua potable hace prioritario entre la cadena de derechos que sobrevienen alrededor del consumo del agua, el agua potable y el saneamiento básico. Y ese es un primer efecto que tenemos que tener en cuenta en la construcción de nuestras políticas públicas. Es decir, que ante cantidades limitadas del agua, que pueden ser cada vez menores debido al cambio climático, lo que se prioriza es el consumo humano del agua potable y el saneamiento básico, que consiste en descontaminar fundamentalmente ese mismo agua. ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Por ejemplo, y lo colocaría aquí como un paréntesis, en mi labor parlamentaria siempre vi a los técnicos de nuestras diversas instituciones generalmente tratando de hacer el trabajo fácil. Cuando cambia una norma, un concepto, una concepción, entonces ¿cómo adaptamos los números fácilmente para decir que ya la estamos aplicando? Por ejemplo, coger los números de subsidio que crea la ley para agua potable y decir, como hay subsidio, ese ya es el derecho. Una reducción simplista, claro, fácil para el técnico que hace números. Los economistas tendemos a eso, pero que no tienen nada que ver con el cambio de concepción respecto al tema del agua potable a partir de las nuevas decisiones
del mundo que cada vez serán más profundas porque el cambio climático desgraciadamente se profundiza. Tenemos que detenerlo, es irreversible, tenemos que detenerlo. Derecho, ni más ni menos significa, en mi opinión, que sale del mercado. No significa que no haya operadores privados, etcétera, pero lo primero que tenemos que instituir es que el derecho no es parte del mercado. No se compra ni se vende. Y cuando en Colombia, siguiendo ciertos lineamientos internacionales, precursoramente Medellín, que es la primera ciudad que toma la decisión, luego Bogotá, luego Bucaramanga acaba de hacerlo, seguramente se va a expandir, sería importantísimo en la costa Caribe, que quizá es la región con la costa pacífica con más deficiencias de agua potable, seguramente se va a expandir. Nosotros hemos traducido el concepto del derecho al agua a que el consumo mínimo para vivir, lo indispensable para la vida, lo llamamos gratuito, pero incluso esa palabra está mal usada, porque es como decir, es que el servicio de policía es gratuito. No, nadie se pone a pensar en que sea gratuito, es el servicio de policía y punto, y nadie puede cobrarlo, porque es un derecho a la seguridad establecido, o el de la justicia. Nadie se pone a decir es que la justicia es gratuita, no. Obviamente la paga en su costo la sociedad toda, pero nadie se pone a decir es que la justicia es gratuita, no. Es que es el servicio de la justicia. Tenemos el derecho a la justicia. Punto. No, es que le van a dar el derecho a la vida, pero tiene que pagar. No sería derecho, porque inmediatamente, si el derecho es un problema del mercado, pues obviamente aparece un precio de mercado y unos que no pueden pagarlo. Y entonces ahí aparece el concepto del subsidio, como para tratar de que esa persona tenga el derecho parcialmente, como si los derechos fueran parciales. Y más estos que tienen que ver con la vida misma. ¿Qué es lo que yo considero? Que a partir de año y medio en el Tratado Mundial de Derechos Humanos no podemos escaparnos y no debemos escaparnos en el centro de la ciudad y en el país a la instauración de un hecho que no tiene que ver con el mercado, que es garantizar el derecho al agua potable y el saneamiento básico, y en el caso del agua potable, el consumo mínimo vital de la población. Lo que hace del agua limitada y seriamente afectada por el cambio climático, pues la producción de mayores restricciones. Por esta base es que el alcalde quiere tomar decisiones en su competencia, pero obviamente, como hay decisiones que no son de su competencia, pues entra en debate con otras instancias públicas y privadas. Y vamos a lo concreto, ya a menos en largo plazo, porque de esto que surge, que tenemos que hacer una instancia de gobernanza del agua, de la región, donde entren los actores diferentes, la sociedad obviamente, la CAR institucionalmente, ahora está en proceso de elección, las entidades territoriales, obviamente, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, que es la verdadera región del centro. Yo iría hasta la otra ribera del río Magdalena. El río Bogotá, el río Blanco y el río Magdalena son nuestros grandes ejes fluviales. El río Tunjuelo, pero el río Tunjuelo es exclusivamente bogotano, que es el cuarto eje fluvial. Un sistema de gobernanza del agua que permita concertaciones aceptando la priorización del derecho al agua potable y el consumo mínimo vital y el saneamiento básico. Energía eléctrica, los operadores privados generadores de la energía eléctrica, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la superintendencia desde su competencia,
las comisiones reguladoras, etcétera, el gobierno nacional en sus ministerios, etcétera. Y la sociedad, las comunidades. Ese es un sistema de gobernanza del agua. Gobernanza a diferencia de gobernabilidad. Es un concepto también de las Naciones Unidas interesante, la palabra suena fea, porque gobernabilidad es el Estado gobernando sobre un territorio, sobre una sociedad. Gobernanza es un proceso concertado del territorio, de la sociedad y del Estado. Es diferente. Y en términos del agua, lo que tenemos que empezar a construir es un sistema de gobernanza y la primera área que deberíamos intentar es la cuenca del río Bogotá. Y aquí vamos hacia problemas de más corto plazo, que también tienen que ver con esta realidad. Están influenciadas por esta realidad. El crecimiento poblacional de Bogotá, de la región, el crecimiento desordenado de la urbanización en la cuenca alta, fundamentalmente y media, Soacha, Mosquera en la media, Chía, La Calera, Sopó, Cajicá en la alta. ¿Cómo se puede crecer industrial y urbanísticamente en el área en donde transcurre el agua que nos vamos a tomar? Y nos vamos a tomar, no somos 10 familias, sino 8 millones de personas. ¿Es racional? Las sociedades del mundo realmente estimulan procesos de urbanización e industrialización en las afluentes que van a servir para el consumo de agua potable de millones de personas. Este es el tema del agua en bloque. No de la venta del agua al perímetro urbano de los municipios tradicionales del norte de la sabana, sino este es el problema del agua en bloque. Si usted lleva un tubo así de ancho, entre más ancho el tubo, más urbanizas. Y entre menos controlable, más depredas el territorio, es decir, estás acabando el agua del consumo de agua potable de millones de personas y por tanto limitando aún más los otros usos. A tal punto ha llegado la degradación del agua en la cuenca alta que la planta de Tibitó, de los 360 y pico días del año, tiene que dejar pasar 140 sin poderla tratar porque no es capaz de tratarla. La planta de Tibitó. Y en La Calera empezamos a tener los mismos problemas. ¿Por qué el agua sale amarilla en Chía? Por esto. Antes no salía amarilla, ahora sí. Y el problema se profundiza. Es decir, que cada vez tenemos que dejar más días sin tratar el agua de la cuenca alta con destino al consumo humano en la ciudad de Bogotá. Cada vez es peor el problema. Y no se ve solamente que es lo peor en el consumo, sino cada vez las maquinarias que generan energía eléctrica en la cuenca media, Charquito, etcétera, tienen más problemas por la calidad del agua. Problemas que se agravan por una decisión que me pareció desacertada en el pasado de descapitalizar las entidades que tienen que ver con la generación y con la transmisión eléctrica en la región. Porque descapitalizar, ¿qué es? Pues que no necesitamos capital, pues eso lo aprovechó Bogotá y otros, pero ¿cómo que no necesitábamos capital si teníamos que cambiar los procedimientos de generación eléctrica en el sistema que rodea el Salto del Tequendama? Precisamente para salvar el saneamiento básico en la represa del Muña. Ese capital, ¿por qué no lo utilizamos para eso? Si el mundo nos dice que es un derecho prioritario
esencial de la humanidad. ¿Por qué descapitalizamos? Y obviamente como no se puede llorar sobre la leche derramada, hay que reconocer que ese es un error. Porque nos pasamos por la faja el derecho de una parte de la sociedad, obviamente allí cercana, pero de la humanidad misma. Porque lo primero que teníamos que garantizar era el saneamiento básico y el consumo del agua potable. Y esto arroja otros problemas más concretos. Si nosotros tenemos que mejorar el saneamiento básico en la región, y aquí pongo el caso estricto del Muña, pero no es el único, que tiene que ver con la descontaminación del río Bogotá, que es de mediano o largo plazo, y por tanto tiene que tener medidas de corto plazo. Y entonces viene un gran interrogante: ¿llevamos las aguas contaminadas del río Bogotá al Muña para generar energía eléctrica o priorizamos el saneamiento básico? Y si priorizamos el saneamiento básico, ¿qué significa esa menor energía producida para la estabilidad energética de la ciudad? Y entonces tendríamos que ver qué pasa con la estabilidad energética de la ciudad. Y nos encontramos con otros problemas concretos. Por ejemplo, parte de la energía de la ciudad es el gas natural. El gas natural en familias pobres reduce el costo de energía por familia. ¿Cómo se hace para expandir o generalizar el gas natural en los estratos pobres de la ciudad? Pues hay que tener más gas. Y para tener más gas, ¿qué necesitamos? Una planta compresora que se ubica en el municipio de Chía, que vale $50 millones. Pero para hacer esa inversión de acuerdo a la legislación actual, la Comisión Reguladora de Gas tiene que avalar o aceptar o asumir que esa inversión se pueda financiar con tarifas. Porque esa es la ley que tenemos. Y si la Comisión Reguladora no lo acepta, ¿qué está pasando con Bogotá? Que no puede hacer su planta compresora, luego no podemos llevar una energía más barata que la energía eléctrica, que de todas maneras es barata, es agua, a los sectores más pobres de la ciudad de Bogotá. Está afectando la decisión de la CRA, que hasta ahora no ha sido tomada, o más bien ha sido tomada, aunque está en discusión, en contravía de aceptar las inversiones que en el caso del gas natural se tienen que hacer cerca de Bogotá, en Chía, para aumentar la capacidad de energía vía gas natural en la ciudad de Bogotá. Uno diría, no es problema, digamos, importante si la capacidad de energía eléctrica aumenta en la ciudad de Bogotá, por lo menos más que su demanda en el futuro. Segundo problema, los crecimientos de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá en el corto plazo, de oferta para la ciudad de Bogotá en el corto plazo, hoy son inferiores que el crecimiento de su demanda. Es decir, yo por hablar esto, unos amigos míos de la prensa dijeron, Petro va a racionar la energía eléctrica. No es que el alcalde racione, es que se produce de facto en horas determinadas, que podríamos llamar horas pico, problemas de abastecimiento de la energía para el año 2013, de acuerdo a los cálculos, si no somos capaces de aumentar en el corto plazo la oferta de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá. Y ya tenemos un problema en gas, que acabo de mencionarlo, pues también tenemos un problema grave en energía eléctrica. Y es que las obras para traer líneas más potentes, ligadas a una subestación que se llama Subestación Nueva Esperanza,
que trae energía eléctrica de Chivor, del Guavio, y que por occidente entraría a la ciudad de Bogotá, aumentando su oferta, tenían que ser licitadas en el año 2008, gobierno del presidente Uribe, y no fueron licitadas en el año 2008, sino que fueron licitadas en el año 2010. Gobierno del presidente Uribe, pero ya al final. Quien ganó fue las Empresas Públicas de Medellín. Y las Empresas Públicas de Medellín, desde el año 2010 hasta el día de hoy, no han podido construir. Es decir, 4 años de atraso del plan para traer una mayor capacidad de energía eléctrica a la ciudad. 4 años que, si se mide contra la demanda, que viene creciendo y que va a crecer más si electrificamos el transporte, pues nos provoca un enorme riesgo de vulnerabilidad de oferta de energía eléctrica en la ciudad. Con el gobierno nacional se ha hablado, etcétera. Hay compromisos que sí, etcétera. Creo que ya aplazaron al 2014 la fecha para la entrega. La empresa de energía hubiera podido hacer la línea, pero el gobierno del presidente Uribe no quiso en ese momento. Lo cierto es que han pasado 4 años y no tenemos las obras, lo que significa que la mayor oferta que se podría establecer, hay otras obras que ahora más en detalle las explicarán, que se podría establecer para garantizarle a la ciudad una mayor oferta que la demanda y disminuir cualquier tipo de riesgo energético, no están. Y entonces ya tenemos 3 problemas. Cambio climático, es decir, que es el más grave, conflicto sobre el uso del agua, necesidad de la gobernanza del agua, fuentes sustitutas, hay que pensarlo así, para generación de energía limpia en el centro del país, gobernanza del agua, que entre otras, y lo dejo como propuesta para la discusión técnica, porque tiene que ser técnica, en lugar de trasvasar aguas de la Orinoquía a través de Chingaza 2, deberíamos pensar ya en un proyecto de embalse en la cuenca alta del río Bogotá, cerca al páramo de Huacheneque, que nos permita usar ese embalse con el fundamental objetivo de regulación y gobernanza del agua. Es decir, embalsar en inviernos, picos de inviernos, lo que ayudaría a la sabana de Bogotá y a la población, y soltar en sequías, con lo cual podríamos asegurar que el Muña deje de usarse. Es decir, en cierta forma, reemplazar el Muña como sistema de embalse para energía eléctrica en época de sequía por un embalse aguas arriba del Cisga, con aguas igualmente que tienen que ver con la cuenca del río Bogotá. Pero este es un proyecto que obviamente tiene que ser concertado con el gobierno nacional y que no es de corto plazo, como todos los embalses, pero que es esencial desde el punto de vista de la gobernanza del agua. Pero este es un problema fundamental, que yo quiero que la superintendencia lo coja, coja al toro por los cachos, incluso que lidere, porque hay que concertar un poco de factores en conflicto. Hay que instaurar la gobernanza del agua en la cuenca del río Bogotá. Y hay que saberlo hacer. No voy a decir aquí que tengo las soluciones definitivas, no, esto es una discusión que tenemos que provocar. Pero sí creo vital, desde el punto de vista del derecho al agua y del saneamiento básico, reemplazar Muña por un embalse aguas arriba. Reemplazar Muña por una mayor transmisión de energía eléctrica, ya de aguas de otras cuencas, como Chivor y el Guavio, pero entonces hay que acelerar las obras. No nos podemos quedar con obras escritas en el papel, tenemos que acelerarlas. Producir energías alternativas en la cuenca,
que implica incluso ahorros de energía en la forma de nuestro urbanismo, y aquí el tema de la venta en bloque de agua es fundamental. No se puede pensar en la gobernanza del agua sin ordenar el territorio alrededor del agua. El agua es el urbanizador o el desurbanizador. Y por tanto esto hay que hacerlo de manera planificada. Hoy lo que tenemos son unos POTs corriendo por un lado, todos en conflicto, y la CAR no ha servido para armonizar los planes de ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá, incluido pues el más grande, que es el de Bogotá. Primer gran problema, el cambio climático, la gobernanza del agua, las medidas que hemos tomado al respecto. Segundo gran problema, aumentar la oferta de energía eléctrica a la ciudad de Bogotá utilizando el sistema de transmisión, fortaleciéndolo, que tiene problemas hoy. Tercer gran problema, cómo financiar las inversiones para traer más gas natural y fundamentalmente a los estratos más pobres de la ciudad de Bogotá, que es energía, y que hoy no están financiadas. La resolución de la CRAC no lo permite. Y cuarto problema, cómo construir otros métodos de generación de energía eléctrica alternativos y limpios en el centro de la región. De paso, sería interesante que nos ayudaran ustedes a investigar por qué el gobierno nacional o en sus ministerios respectivos está concediendo licencias mineras de exploración, algunas de explotación de arcillas y de carbones en los páramos, que es la única fuente, gracias a la lluvia que cae ahí, del agua para 10 millones de habitantes en todos sus usos. Pues si fue un problema en Bucaramanga, ¿cómo era que llamaba el páramo? No me acuerdo. Santurbán. Es un problema en Ibagué, en Cajamarca. Pues imagínense lo que es en esta región, que tiene muchísimos más habitantes y cuya única fuente hídrica son los páramos. Entonces, licencias de exploración o de explotación minera para gas, para carbón, para arcilla, en los páramos, realmente se convierte en un crimen contra la sociedad que habita la Sabana de Bogotá. Bueno, esos son los planteamientos, los debates que quiero generar. Ahora profundizaremos más técnicamente. Obviamente habrá sesgos que llevan más hacia el tema de la generación eléctrica por intereses legítimos, sesgos que llevan más hacia el agua potable por intereses legítimos. Hay que reconocer que están en conflicto y que por tanto lo que necesitamos es un procedimiento de resolución del conflicto, siempre de cara a salvaguardar el interés general. Gracias, muy amables.